Puertas de celebrar el domingo de la Ascensión del Señor, una vez más la primera lectura nos pone el contexto de la experiencia pascual de la primera comunidad cristiana, que de alguna forma ilumina toda experiencia de comunidad y toda experiencia de lo que estamos llamados a vivir como discípulos de Jesús. Es interesante ver cómo la comunidad primera, nos muestran los Hechos de los Apóstoles, discutían acerca de si la presencia de Dios se revelaba solo al pueblo de Israel o a los paganos, a los que estaban más allá de los que eran considerados el pueblo elegido. Y Pedro una y otra vez insiste en este texto de una manera maravillosa de que el Espíritu Santo no es alguien que haga acepción de personas, es decir, que elija a unos sí o a otros no. Por tanto, todos somos merecedores del bautismo, como aquello que nos incorpora a la Pascua de Jesús, como aquello que nos hace no solo hijos de Dios, sino también miembros de la comunidad cristiana y por tanto hermanos entre aquellos que compartimos la fe. Qué lindo es desde esa perspectiva poder comprender a la comunidad y, por qué no decirlo, poder comprender a la iglesia, porque la iglesia está llamada a anunciar la buena noticia de Jesús en un mundo en el que Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo quiere derramarlo sobre todos, no sobre algunos poquitos elegidos, o no sobre algunos sí y sobre otros no, o algunos que sientan que pueden ser un poquito más que los otros. La palabra es muy fuerte en los Hechos de los Apóstoles y la experiencia de Pedro aún más. Imagínense lo que habrá sido para esos primeros cristianos escuchar desde Pedro que el Espíritu desciende sobre todos y que Dios quiere que su Espíritu sea para todos. Por tanto, todos están llamados a ser bautizados, todos están llamados a ser miembros de la comunidad, todos están llamados a recibir la buena noticia de Jesús. Y es así como nos enseña tan claramente el Papa Francisco. La iglesia no se transforma, como lo dice él de una manera tan clara, en una aduana de la fe, sino por el contrario, la iglesia de Jesús es la que da a conocer al Señor que ya habita en el corazón de su pueblo y que a veces su pueblo no lo conoce o no lo comprende o no descubre todo lo que Dios le quiere regalar. A veces es como que, si vale la palabra, la misión de la evangelización no solo es anunciar algo que yo ya sé o algo que yo mismo experimento. A veces la misión de la evangelización es ayudar a tomar conciencia que ese amor de Dios ya quiere habitar tu corazón, ya lo está habitando. Y que a veces elegimos otros caminos que no tienen que ver con lo que nos haga pleno y felices en el amor de Dios, pero todos tenemos oportunidad de crecer en esta alianza de amor con el Dios que lo dio todo por nosotros. Todos estamos llamados a crecer en esta experiencia de Jesús que nos hace ser más libres y más plenos, y que no estamos llamados a hacer acepción de personas, como lo dice Pedro, sobre quién sí o quién no Dios ha decidido derramar su gracia, su amor y su vida. Desde ese lugar miramos este texto del Evangelio de San Juan en el marco de la Última Cena, y lo hacemos de alguna manera en este clima de ir concluyendo o empezando a concluir el tiempo de Pascua. Y valdría la pena preguntarnos
¿qué significa para nosotros vivir la Pascua? O más aún, haciéndolo de una manera más concreta y específica, ¿qué ha significado para nosotros vivir estos 50 días de Pascua? ¿Qué significa para nosotros hoy actualizar la experiencia del Señor que ha resucitado y que ha vencido a la muerte? Jesús lo pone en 3 palabras muy concretas. Aquel que tiene experiencia de la Pascua es aquel que, en primer lugar, puede llamarse amigo del Señor. Quien ha verdaderamente experimentado que el Señor ha muerto y resucitado en su propio corazón y en su propia vida, es aquel que tiene, podríamos decir, ese título maravilloso de que el Señor nos llame amigos. Y nos dice: yo ya no los llamo servidores, ustedes ya no son desconocidos para mí. Aquel que tiene la experiencia de la resurrección del Señor es quien tiene familiaridad con los sentimientos de su corazón, y por tanto el trato con el Señor es un trato de intimidad, es un trato de amistad. No es el trato con alguien que está lejos, no es el trato con alguien que no conocemos ni nos conoce. Por el contrario, es un trato cotidiano, es un trato palpable, es un trato que tiene que ver con las cosas que nos pasan, con las preguntas que nos hacemos y con las decisiones que tenemos que tomar. Los discípulos de Jesús no seguimos a alguien que fue muy importante hace 2000 años atrás. Los discípulos de Jesús seguimos a un Dios que en Jesucristo se muestra vencedor sobre la muerte. Por tanto, Jesucristo está vivo. Y con este Jesús vivo en nuestros corazones, estamos llamados a entablar una relación de auténtica amistad. Los amigos se conocen, los amigos confían el uno en el otro, los amigos son capaces incluso de dar su propia vida por el otro, como lo hace Jesús. Y más aún, están dispuestos a renunciar a cosas personales para que el otro esté mejor o esté bien. La verdadera amistad se expresa en un vínculo generoso, en un vínculo en el cual uno nunca se siente desconocido respecto de la vida del otro. Vivir la Pascua del Señor es ser amigos verdaderamente de Él. Es no tener la experiencia de un Dios lejano y distante, sino por el contrario, de un Dios cercano, desde una cercanía tan profunda y tan honda como la de mejor amistad que podamos recordar o que podamos reconocer. Teresa de Jesús, Santa Teresa, cuando define la oración cristiana, ella lo va a definir también diciendo que rezar es tratar de amistad con Dios, estando muchas veces a solas con aquel que bien sabemos nos ama. Tener experiencia de Jesús resucitado es poder hacer de Jesús nuestro verdadero amigo y hacer de nosotros los verdaderos amigos de Jesús, y que nuestro vínculo con Él no sea un vínculo de obligaciones, no sea un vínculo de mandatos, no sea un vínculo de exigencias, sino verdaderamente un vínculo de amistad que cala en lo más profundo de nuestro ser. Dentro de los vínculos más generosos de la condición humana o de nuestra historia, uno podrá recordar, por supuesto, los vínculos a veces que tenemos en casa, que tenemos en nuestra historia, que tenemos en nuestras familias. Pero todos tenemos la experiencia o añoramos tener la experiencia de ese amigo que no nos falla nunca, de ese amigo que ha estado siempre. Y esa es la forma que Jesús elige para decir que está llamado a establecerse el vínculo entre Él y cada uno de nosotros, sus discípulos. Esa amistad con Jesús, esa experiencia de Jesús resucitado, podríamos decir esa comprobación de que vivimos nuestro vínculo con un Dios que está vivo, con un Dios vencedor, se expresa en el Evangelio de hoy en 2 frutos que podríamos decir son característicos de toda la vida cristiana. El que es amigo de Jesús
va a expresar esa amistad de dos maneras. Jesús lo dice claramente y concretamente. Mis amigos son aquellos que aman como yo los he amado. Quien es amigo de Jesús está llamado a dar frutos en su vida. Y los frutos de ese vínculo con Jesús, en primer lugar, es el amor. Y el amor que no se caracteriza solamente en la palabra de Dios, y podríamos hablar mucho de esto y no lo vamos a hacer ahora simplemente lo mencionamos, no se caracteriza en la palabra de Dios por ser una mera emoción, un mero sentimiento, una emoción que hoy está y mañana no está. En Jesús, la decisión de amar es una opción de entregar la vida. Es el deseo de querer darle todo a Dios y querer darle todo a los otros, porque así ama Jesús. Y de esa manera estamos llamados a amar los amigos de Jesús. Nuestra experiencia pascual, nuestra experiencia de Jesús resucitado en nuestra vida, se expresa en cuanto amamos. La amistad con Jesús se expresa en cuanto amamos. En cuanto estoy dispuesto a entregarle, en cuanto estoy dispuesto a dejar por Él, en cuanto estoy dispuesto a hacer por los demás. ¿En qué medida yo puedo ser generoso con Él y con los otros? Porque quiero amar de la misma manera que Dios me ama. Y la otra forma que el Evangelio de hoy nos dice que daremos frutos, el fruto de la Pascua, el fruto de la amistad, el fruto de la experiencia viva de Dios, es la alegría. Aquel que ama es alguien que en su corazón, dice Jesús hoy, va a tener un gozo perfecto. En estos días que nos tocaba este Evangelio, yo me animaba a preguntarme en mi corazón, ¿cómo hacemos a veces para sostener la alegría en tiempos donde enfrentamos muchas dificultades, a veces desde lo personal o familiar que nos toque vivir, o muchas veces en la realidad que atravesamos en nuestra historia, o muchas veces mirando las complejidades del mundo presente y de nuestra historia? ¿Cómo hacemos para estar alegres cuando vemos imágenes que nos bombardean de violencia y de paz todos los días y de guerra todos los días? ¿Cómo hacemos para tener alegría quizás cuando perdemos a alguien a quien amamos? ¿Cómo hacemos para tener alegría cuando acompañamos a alguien que está enfermo o quizás la misma enfermedad visita nuestra propia vida? Y el Señor nos dice que el único camino para conservar esa alegría o para tener esa alegría es nuestro vínculo con Él y nuestro deseo de amar siempre. La alegría no se pierde en el corazón cuando somos amigos de Jesús y cuando amamos de la mejor forma en la oportunidad que nos toque atravesar o en el momento que nos toque vivir. No quiere decir que no estaremos a veces un poco tristes. No quiere decir que a veces quizás no tengamos ganas de que se termine todo esto que estamos viviendo y que cambie todo de repente, de la noche a la mañana, en nuestro propio mundo y en nuestras propias ilusiones. Pero quiere decir que a pesar de las dificultades, que a pesar de las tormentas, que a pesar de la oscuridad que haya que atravesar, nuestra certeza es la alegría de que Dios no nos abandona. Y que en esa circunstancia difícil de nuestra historia, personal, social o de nuestra propia realidad, una y otra vez hacemos la opción de amar. Eso es resucitar, eso es actualizar la Pascua, eso es tener una experiencia viva del Señor que ha vencido la muerte y que está vivo en mi propio corazón. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta por qué había tanta gente triste en este mundo. Y ella se atrevió a decirlo con palabras muy sencillas, como habitualmente lo hacía. Dijo, para mí hay mucha tristeza en este mundo, porque la tristeza es el exceso de mirada sobre uno mismo. Como lo diríamos habitualmente en casa, la tristeza es el fruto de mirarse solamente el propio ombligo. Cuando uno está triste o uno está más triste, cuando piensa, uy, mirá lo solo que estoy, mirá cómo me duele esto, mirá que el otro no se acordó de mí,
Mirá aquello que estoy enojado con tal o cual persona. Cuando pienso tanto en mí, la tristeza cada vez se hace más honda y cada vez se hace más profunda. Y esa tristeza incluso a veces después puede venir en nuestra vida en ansiedad. Y muchas veces esa tristeza y esa ansiedad terminan lamentablemente en la experiencia de la depresión. Y la Madre Teresa de Calcuta decía, cuando a tu corazón lo visite la tristeza, deja de pensar en vos, mirá a tu alrededor y hacé algo bueno por otro. Cuando estés haciendo algo bueno, vas a estar haciendo un acto de amor. Habrás logrado romper ese vínculo en el cual solamente existís vos y vos mismo. Y mirando al otro, vas a descubrir lo valioso que sos, lo mucho que podés dar y la alegría que tu corazón puede experimentar. Pedimos con fe en esta Pascua que vivimos acrecentar nuestra amistad con Jesús y que esa amistad se exprese en alegría y que esa amistad se exprese en frutos de amor y que esa amistad crezca cada día más, porque sabemos que cuanto más amigos de Jesús somos, más plenos y felices podemos vivir y podemos ser a pesar de toda adversidad. Que así sea. Que así sea.